pues muchas gracias. Vamos a continuar con la parte segunda de este día. Hablaremos, o bueno, más bien el ponente, el maestro David Romanovsky Feiner, nos hablará del tema de reducción de daños, máximo beneficio en el consumo problemático de drogas, tanto legales como ilegales. Maestro, por favor. Gracias. Bueno, espero que ya hayan ido por las palomitas en el intermedio. Ahora viene la parte, la película de terror en esta segunda parte. Esta presentación va a ser más breve. Lo que quise hacer es obviamente un análisis muy profundo para entender la problemática desde un contexto amplio. Esta segunda parte ya lo que quiero hablar es por qué es indispensable incorporar la reducción de daños y riesgos. Aquí una colega en el intermedio me decía, pero no, hay que buscar también, si una opción es la abstinencia, también hay que buscarla. Y uno de los mitos más grandes es que los que trabajamos de reducción de daños, como si estuviéramos en una pelea eterna con la abstinencia, y no lo es así. Ojalá mis pacientes, todos los que recibo, pudieran llegar a estar abstemios durante mucho tiempo. Esa es mi meta final, pero lo entiendo como un proceso. La abstinencia es el producto de un camino largo recorrido y no es tan sencillo como voy de paso A a paso B. Entonces vamos a arrancar con la presentación sobre fundamentos para el tratamiento de reducción de daño, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos y por qué aplicar este tipo de pasos y por qué está avalado como por la ciencia? Creo que está muy brillosa la pantalla, lamento mucho que tengamos esa situación. Como información adicional, les pediré a los jueces que pueden compartir, está en PDF mi presentación para quienes quieran revisar todos los contenidos, porque luego paso de una diapositiva a otra y de repente las que están anotando se ve que ponen una cara como de pocos amigos, ¿no? Pero no se preocupen, van a tener la presentación. Entonces, antes de llegar a la filosofía de reducción de daños, quiero decirles algunos datos duros sobre los programas de abstinencia. Yo les puedo decir de mi experiencia en Estados Unidos, y estos son datos brindados por Andrew Tatarsky, que es uno de los colegas más respetados en el tema de reducción de daños y adicciones, es que en Estados Unidos de 75 a 93% de los centros que ofrece apoyo para adicciones se basan en modelos de abstinencia. Y lo que han reportado, cifras oficiales, son niveles muy bajos de retención en estos centros de tratamiento. Por ejemplo, Kellogg, que es un investigador en el tema, revisó los estudios, resultados que muestran, por ejemplo, que de 15 a 35% de los pacientes se retienen durante 12 semanas de estos programas, es decir, solo 1 de cada 3 pacientes logran participar las 12 semanas, eso ni siquiera sabemos con consumo o sin consumo. Tenemos, por ejemplo, una cifra que solo 8% de los pacientes de estos tratamientos logran la abstinencia durante todo el tratamiento de las 12 semanas. Es un porcentaje muy bajo, solo 8% de los pacientes en general de las clínicas se mantienen su consumo en el proceso de los 3 meses de terapia. Y por último, una cifra más que les quiero indicar, que es del Instituto Nacional de Drogas y Alcohol de Estados Unidos, donde trabaja Nora Volkov, que es la directora, que por cierto es nacida en México, es que 65 a 70% de los pacientes, al culminar un tratamiento de 90 días, recaen, por lo menos tienen una recaída de consumo. Entonces, lo que estamos viendo aquí en estas tendencias es que la doctrina de la abstinencia, si bien es una opción, si bien queremos que los pacientes dejen de consumir alcohol y drogas, si bien queremos que ya todos seamos felices por los siglos de los siglos, muchas veces no es una alternativa viable. Y no solo no es una alternativa viable, cuando llegan pacientes que han consumido sustancias durante un periodo tan prolongado de tiempo, si yo en mi práctica privada que tengo les pido desde la primera o dejas de consumir o no te atiendo, no se van a quedar. Véanlo ustedes así, alguien que les guste muchísimo el chocolate o los carbohidratos, que lleguen a una clínica donde les digan, el primer paso para que los acepten es que dejen de consumir carbohidratos. Ojalá fuera tan sencillo. Pero si yo abro un discurso y una posibilidad
vamos a ver cambios alimenticios, vamos a ver cómo te sientes, vamos a ver qué metas quieres tú lograr y te invito a colaborar conmigo en estas metas, abro mucho más este espacio de conversación. En Estados Unidos, yo no tengo las cifras de México, pero solo 1 de cada 10 personas con trastorno por uso de sustancias pide ayuda para recibir tratamiento. ¿Cuáles son las razones por las cuales solo el 10% de la población pide tratamiento? Uno es el estigma social, se les tacha de lo que vimos antes, mentirosos, delincuentes, manipuladores. Entonces hay una vergüenza muy fuerte para pedir ayuda. 2, cuando solo hay modelos de abstinencia, si no están listos para dejar de consumir a destajo, no están motivados para ingresar. 3, muchas de estas clínicas, eso también pasa en nuestro país, no cuenta a veces con profesionistas preparados en el tema y sienten que han escuchado historias. En México lo vemos mucho, por ejemplo, con los anexos, en donde hay gente que ha sido violentada, lastimada, confrontada con métodos muy poco científicos, y entonces hay un miedo muy importante para recibir esa ayuda, porque si así trataron a mi primo en el anexo, pues yo no quiero recibir ese tipo de violencia, yo no voy a cambiar con base en la violencia. Entonces hay barreras muy importantes, la falta de servicios, el estigma y la esperanza o expectativa de que tienen que estar abstemios son algunos de los factores por los cuales estos pacientes no llegan a pedir ayuda. Entonces, lo que buscamos desde la reducción de daños es a no ver el lenguaje de recuperación desde un espectro como dicotómico, desde un lenguaje binario de o está limpio, que me choca esa palabra, estás limpio o estás sucio, o estás consumiendo o no estás consumiendo. Incluso las nuevas definiciones de recuperación en la Asociación Americana de Adicciones ya no se habla ni siquiera de que el paciente tiene que estar abstemio. Se llama de que el paciente logre una mejoría en los ámbitos emocionales, espirituales, psicológicos y fisiológicos. En ningún momento ya se menciona que el paciente tiene que quedar abstemio necesariamente, sino que el paciente ya está llegando a profundizar y a trabajar desde múltiples áreas de vida. Un poco como le mencioné al compañero allá atrás en la pregunta que tenía, cuando yo veo desde las 6 dimensiones del paciente que ya tiene un mejor funcionamiento, el consumo o la intoxicación solamente es la dimensión 1, pero si en otras 5 dimensiones el paciente está avanzando, ya tenemos una evidencia sustentada de que el tratamiento está funcionando. Entonces, desde la visión de la abstinencia, dice, las personas con consumo problemático de drogas no pueden beneficiarse de psicoterapia, deben aceptar la abstinencia como meta de tratamiento por consumo de sustancias y deben lograr mantener la abstinencia. Entonces, cuando mantenemos ese lenguaje dicotómico de que tú, si no eres abstinente, no tienes derecho a recibir mis servicios, estamos sesgando el porcentaje a una muy, muy ligera minoría de personas que podemos tratar. Otro problema que tenemos de mensajes tradicionales y muy arcaicos en el espacio de adicciones es uno, la que les mencioné hace rato, tienes que tocar fondo. De experiencia clínica les puedo decir, mis mejores casos son los adolescentes que llegaron con los padres en un tiempo adecuado para pedir ayuda. Mientras antes logremos detectar el consumo problemático, menos modificaciones en el cerebro, más capacidad de cambiar, más rápido los reinsertamos socialmente y el resultado generalmente es mejor. Entonces esa idea de tocar fondo no tiene ningún sustento científico. La gente no necesita tocar fondo, necesita justo lo contrario. La segunda frase, las personas que quieren resolver otros problemas antes de enfrentar su uso de sustancias están en negación. Ese es otro mensaje dicotómico que tenemos, es decir, el que o aceptas tu enfermedad o estás en negación. Entonces imagínense ustedes, si quieren hacer una dieta y de repente comen pan, y yo lo que les digo, en vez de averiguar qué le contribuyó a su consumo de pan y qué está pasando, es, usted está en negación, señor, se comió un cuernito de chocolate, no regrese. Ya vi aquí al doctor Marvel si se le antojó uno, pero de ninguna manera lo vamos a permitir. Entonces, esa es otra, cambiar hábitos toma tiempo. El consumo es solamente una parte de todo este fenómeno biopsicosocial que vieron ustedes. Si yo logro que el paciente, hablando de un adulto, recupere su trabajo,
Si yo logro que un estudiante, yo tengo el caso de un estudiante fantástico de preparatoria que llegó consumiendo alcohol y marihuana 4 veces a la semana o 5, reprobó 5 materias, casi lo expulsan de la escuela y casi se agarraba a golpes con el padre. Lleva 1 año conmigo en terapia, solo consume marihuana los fines de semana, respeta las reglas y los tiempos de horas de llegada de la casa, no ha reprobado ningún examen, ya va a aplicar para la universidad el examen de admisión y sí, sigue consumiendo marihuana los fines de semana. ¿No son avances eso? Pregunto yo. Tengo otro paciente que sufrió múltiples experiencias adversas en la infancia, el abandono de la mamá, un padre violento, tenía un consumo de cocaína, un consumo de alucinógenos y un consumo de marihuana, desempleado con ideas suicidas. Lo recibo, lo refiero al psiquiatra, le damos antidepresivo, logro que salga de casa del padre donde era muy maltratado, lleva 1 año en su empresa trabajando, lo han ascendido en su trabajo y lo que me dice: David, antes consumía marihuana 3 veces al día y ahora solo consumo antes de dormir, pero he retenido mi trabajo. ¿Son avances o no son avances? ¿O le digo que no regrese a mi tratamiento? Entonces, si podemos proyectar en las televisiones de aquí, por favor. Gracias. Otro de los mensajes que se repiten: si no funcionan los 12 pasos es porque no lo sabes trabajar bien. Yo no estoy en contra de los 12 pasos, ¿sí? Pero yo no conozco a nadie de nosotros que vaya a una tienda de zapatos Adidas y les digan: es que si no funciona el zapato es su culpa. Lo que vamos a ver es que a lo mejor el zapato Adidas no es el adecuado para ustedes, pero a lo mejor hay otro zapato de otro modelo de Adidas o de otra marca que sí es el adecuado para ustedes. Entonces los 12 pasos funcionan para algunos, los fármacos funcionan para algunos. No hay una talla singular para el tratamiento efectivo, cada paciente se necesita ver en su historia y en su caso particular, pero esa parte de que si tú no trabajas los 12 pasos es porque tú no estás queriendo cambiar, no necesariamente. A veces el programa también le falla al paciente, no necesariamente el paciente le falla al programa. Con esto les quiero dejar como ¿por qué estamos pasando de estos viejos paradigmas a los nuevos paradigmas y cuáles son? Entonces, en el viejo paradigma tenemos un modelo basado en soluciones singulares para un problema singular. El problema es la adicción, la solución es la abstinencia. Problema singular, solución singular. En el nuevo paradigma es que tenemos un modelo de soluciones complejas para un problema multidimensional y multifactorial. El consumo es un problema, pero vamos a ver, ¿ya disminuyeron las memorias del trauma? ¿Ya hay más motivación para cumplir el trabajo? ¿Ya hay menos peleas y conflictos en el hogar? ¿Ya hay mayor adherencia a los medicamentos psiquiátricos? ¿Ya hay mejores calificaciones en la escuela para parte del adolescente? ¿Ya hay menos expulsiones? Entonces, ahí es donde yo quiero hacer la invitación a los jueces y a todos los que están integrando esta conferencia de hoy, a que quizás podemos hacer equipos multidisciplinarios para medir los avances del paciente desde otro lugar. Si podemos tener a lo mejor por parte de los jueces un seguimiento externo del trabajo, si la persona no ha faltado a su trabajo, si está siendo más productiva, son avances. Los que trabajan con adolescentes, si ya no han habido reportes, si atienden, ponen atención en la clase, si pasa el examen de matemáticas, son avances. No solo podemos medir en sigue consumiendo o no. El segundo punto de viejo paradigma: la adicción es igual a enfermedad. Sí, puede ser una enfermedad, pero como yo les mencioné en la primera parte, la adicción hay que verlo desde múltiples dimensiones. Es un elemento y es una condición biopsicosocial. No nada más es una enfermedad primaria del cerebro progresiva y crónica, es mucho más que eso. La tercera, que se la repetí en la primera parte, el lenguaje dicotómico: adicto o no adicto. Hay que quitarnos de eso. Sucio, limpio, no. El problema existe en un espectro. Está desde el consumidor leve de marihuana, está el consumidor problemático de alcohol, está el consumidor, por ejemplo, tengo un abogado, esos abogados hay que tener cuidado, ¿verdad? Mejor no digo nada, juez, porque me van a sacar aquí a jitomatazos. Pero tengo un abogado que consume solo 1 vez a la semana, pero cuando consume es muy fuerte.
cumple su chamba, está bien con su pareja, entonces algo que le he hecho es reeducarlo sobre el consumo de alcohol. ¿A qué hora ya se tiene que ir de la fiesta? No puede tomar caballitos, solo puede tomar mezclas. A tal hora ya tiene que estar en su casa. Todas estas son reducciones de daños que a él le ha permitido mantener su trabajo y seguir su rutina. Entonces no es adicto, no adicto, es funcionamiento y en qué funciona y en qué no, y en qué áreas podemos funcionar mejor. Otra del viejo paradigma: para resolver el problema de adicciones, respuesta autoritaria, arrestos, gritarle más, pegarle más, soltar los latigazos, soltar el grito. Nuevos modelos de atención: un trabajo colaborativo. Las jerarquías se nivelan, no es que yo soy terapeuta acá y tú estás ahí como paciente, es yo te quiero acompañar en el proceso. ¿Qué metas tienes tú para generar el vínculo? La recuperación o el éxito es igual a abstinencia. En el nuevo paradigma, la recuperación, el éxito es la reinserción social, la reintegración. Y la última en esta tabla es: el paciente está o en negación de su condición o en aceptación. Y cuando hablamos de entrevista motivacional, que va a ser el tema de hoy, se habla de las múltiples etapas de cambio. ¿Quién ha escuchado de las etapas de cambio de Prochaska y Clemente? Precontemplación, contemplación, acción, mantenimiento. Quien no las han escuchado, revísenlas, pero hablan de que cualquier hábito no es que estamos en negación o aceptación, estamos en diferentes etapas de cambio. ¿A quién les ha pasado que de repente están muy poco motivados para hacer una dieta? Y de repente pasa algo bueno y bajamos un poco la panza y ya estamos más motivados. Pero nos peleamos con la pareja y ya estamos menos motivados otra vez. O sea, no es tan sencillo como queremos, ¿no? Y entonces, ya nada más en esta última parte, en estos 10-15 minutos, para ya no robarles tanto tiempo, quiero hablar de los principios básicos del tratamiento de reducción de daños. El primero es, como les dije, pasar de un modelo tradicional: yo soy la clínica, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, a un modelo colaborativo. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto para que tú te sientas motivado y yo te pueda guiar en este camino? ¿Qué metas podemos establecer en común? Pasar de un modelo vertical a un modelo interdisciplinario horizontal con el paciente, colaborativo. El segundo punto: aceptamos para bien y para mal que el uso de sustancias legales e ilegales son un fenómeno normal de la sociedad. No significa que quiero justificar el consumo de los pacientes, pero lo que habría que averiguar es, otra vez, cuál es la relación del consumo del paciente con la sustancia. En Europa, por ejemplo, se sabe que muchas personas consumen diario alcohol y no tienen un problema con el alcohol. En México no tomamos de lunes a jueves, pero ¿qué tal el fin de semana cómo nos ponemos? ¿No? Entonces, hay que estudiar la relación que tenemos con el producto, no solo el producto por sí mismo. Y acepta que, bueno, cuando llega un paciente con un enfisema pulmonar por haber fumado 30 años, ¿ustedes creen que el cardiólogo le va a dar unos nuevos pulmones al paciente? ¿Ustedes creen que ese paciente se va a convertir en Ana Guevara y pasado mañana va a correr competencias olímpicas? Cuando el doctor le da a un paciente con enfisema un tanque de oxígeno para que respire mejor y una dieta blanda, eso es reducción de daños. ¿Quién es médico acá? ¿Cuántos médicos no practican reducción de daños en otras condiciones? ¿Por qué en adicciones no lo podemos hacer también? Entiende que el uso de drogas es un fenómeno complejo y multifacético. No solamente es una enfermedad del cerebro que cuando hay abstinencia tengo que consumir. Entiende que hay realidades muy adversas y muy complejas que les expliqué en el primer módulo de hoy, que influyen en el consumo. No solamente es el deseo de consumir. Establece que la calidad de vida y el bienestar individual y comunitario como criterios principales de éxito. ¿Sí? Me decía el juez igual que han habido un par de casos de chavos que traían consumo de múltiples sustancias y ahora solo tienen consumo esporádico por ejemplo, de marihuana, con múltiples funcionamientos en otras áreas de su vida, con menos reincidencias, con menos actos de agresión o lo que sea. Eso es un funcionamiento viable del que podemos partir. El quinto principio, que es el penúltimo que incorporo hoy, es respetar los derechos humanos de los usuarios de sustancias.
Si yo les mencioné que la mayoría de las personas con trastornos severos por sustancias tienen trauma infantil, ¿cuál es la experiencia que tienen ellos con los cuidadores? ¿Cuál es su experiencia? Negativa, de miedo, de imposición. Cuando llegan ellos a un centro de tratamiento o de la corte, ¿quiénes se vuelven sus cuidadores? Nosotros. Vamos a ser la posible cara de salvación de ellos, pero si replicamos el rol violento o autoritario que tuvieron sus mismos criadores, vamos a alejar más el vínculo. Entonces, sujetarlos a tratos crueles, castigos, torturas, no es la forma ni de respetar derechos humanos ni de mejorar los resultados del tratamiento. Y en esta última, reconoce desde la reducción de daños que hay otros factores que son igual o más importantes a atender. Hablemos del contexto de México: los feminicidios, el desempleo, la violencia hacia los niños, la falta de espacios públicos para jugar fútbol de forma segura, el sedentarismo, por ejemplo. Cuando hablamos incluso de obesidad, ojalá fuera un tema nada más de frituras. Es un tema de estrés colectivo también. Consumen alimentos calóricos de azúcar y sal también para mitigar efectos de estrés. Bajo qué violencia y bajo qué adversidad estamos viviendo en el ambiente y en el contexto nacional hoy, de inseguridad, de corrupción, que esto lleva muchas décadas. Entonces la adicción al final es una representación de todas estas realidades más complejas, como el abandono, la falta de oportunidades, la falta de solvencia económica, la violencia hacia la mujer, etcétera. Como por decir un ejemplo más, y me ha pasado porque he trabajado en el sector público también de zonas marginadas. Si tenemos niños a lo mejor en la zona de Catepec o de Iztapalapa, en donde los padres tienen que tener 2 trabajos para por lo menos darle de comer a los hijos, ellos están haciendo lo mejor que pueden, pero tienen una adversidad económica tan importante que no pueden estar presentes para ellos. Entonces, eso es igual de importante o más importante que si el hijo consume o no. Al final, el consumo muchas veces, otra vez, es un síntoma de una problemática familiar, social, nacional, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de todos esos aspectos. Nos oponemos, por último, este es el… no, creo que me falta un par más, pero nos oponemos a la estigmatización, es decir, para mí me dicen, oye, ¿tú atiendes a adictos? No, yo atiendo a personas. Y además es curioso, porque cuando analizamos la palabra adicción, si yo les digo la palabra anormal, ¿qué significa? Que no es normal, ¿verdad? Si yo les digo la palabra afónico, ¿qué significa? Sin sonido. Si yo les digo la palabra adicción, ¿qué es dicción? De decir, de expresar. Adicción, no digo, y lo que no digo me lo consumo. Es un espacio de invitar a la expresión del paciente porque se está consumiendo lo que no puede poner en palabras. ¿Ok? Entonces, nada más por último, alguna de las ideas que yo replico de Tatarsky, que es un psicoterapeuta otra vez en reducción de daños en México. Número 1, fomentar la confianza y la alianza terapéutica. Número 2, fortalecer habilidades emocionales y de afrontamiento para momentos difíciles. Número 3, indagar, en vez de tachar el consumo y tú estás mal y eres un rebelde, es el ejercicio que hicimos hoy, que te da el consumo, que no logras obtener de otra manera. Me da paz, entonces ¿por qué estás en guerra? Me quita la tensión, entonces ¿por qué estás tan tenso? Me siento, me puedo desahogar, ¿por qué te sientes tan ahogado en tu estrés o en tus problemáticas? Entonces quiero entender los beneficios para entender qué es lo que no está obteniendo de otra manera. Aceptar la ambivalencia, es decir, ambivalencia significa, es como cuando agarramos la hojita en el recreo y era el me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Es parte de aceptar el proceso de quiere cambiar pero le cuesta trabajo. Desarrollar o descubrir mecanismos sanos para evitar hábitos destructivos. Por supuesto que parte del tratamiento es el deporte, el ejercicio,
arte, danza, yoga, todo lo que incluye actividades recreativas sanas para reducir el estrés, lo incorporamos como tratamiento. Y por último es cooperar y colaborar de una forma directa con el paciente, como les dije previamente, en el establecimiento de las metas. Yo sé, por último, que no es sencillo aplicar la reducción de daños. Sé que hay algunos consumidores que están en actividades delictivas o que muestran patologías de salud mental importantes. Sé que hay jóvenes que ponen en riesgo su propia vida o ponen en riesgo la vida de los demás. Es decir, no tengo hoy la certeza necesariamente, con toda humildad y franqueza les digo, de que tengo yo el modelo ya ejercido y diseñado para caso por caso qué es lo que vamos a hacer. Lo que sí les puedo decir es que por lo menos hay que saber qué es lo que tenemos que cambiar. Y lo que tenemos que cambiar son estos viejos paradigmas en torno a los trastornos adictivos. Yo les quiero agradecer mucho la presencia de los jueces, de todos los que asistieron acá tanto tiempo. Sé que algunos vienen de lejos. Gracias por su atención. Ojalá que se puedan repetir estos foros. Y bueno, cualquier duda sobre esta misma presentación, podemos quedarnos a debatir unos 10-15 minutos y creo que con eso damos por concluido el taller de hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al maestro David Romanowski Feiner. Si tienen alguna pregunta con relación a esta segunda parte, abrimos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Con la mano, por favor. Así, otra vez, aquí mira. Tomemos en cuenta que siempre nos enfrentamos a ese problema de las metas que le fijamos a las personas que están en tratamiento, la reducción de daños o la abstinencia. Adelante. Primeramente felicitarlo por su exposición, ¿verdad? Felicidades. Si quiere responder a la pregunta que voy a hacer, que está en boga, lo hace. Yo sé que hay a veces en tiempos políticos y cuestiones de ese tipo y a lo mejor no esté relacionada tanto, pero lo he oído mencionar el uso de la marihuana y que en cierta forma en sus pacientes la usan y la va midiendo en esa razón. ¿Qué opinión tiene del hecho de la legalización de la marihuana, que en este año casi estoy seguro se va a realizar? Sin embargo, me gustaría escucharlo en relación a ese tema. Vuelvo a repetir, con todo respeto en esas situaciones y de querer hacerlo, puede hacerlo. Voy a buscar un escondite porque independientemente de la respuesta algo me van a aventar por acá, ¿no? Tiene múltiples dimensiones la respuesta. Están como todos los pros y los contras. Vamos a empezar un poco con los contras. Uno de los problemas que veo yo con los pacientes es que, sobre todo los jóvenes, cuando ven que se va a legalizar algo, la percepción de riesgo disminuye. Entonces de repente tengo estos chavos que me dicen, pero David, si es medicinal, y le digo, a ver, permíteme, joven Jorge, por decir, ¿tiene usted a sus 16 años artritis, ataques epilépticos, demencia senil, etcétera? No, no tengo eso. Entonces no es para usted. Es muy distinta la marihuana medicinal que dan en un hospital bajo control para un paciente con determinadas condiciones que la marihuana que elige el chavo de 14 o 15 años que compra de la calle sin ningún tipo de regulación. Entonces, uno de los problemas que yo veo con la legalización es que si disminuimos la percepción de riesgo de los adolescentes de que no hace daño, se van a inducir en más consumo. Ahora, otra limitante que tenemos en México es, ok, ya legalizaste la marihuana, la vas a legalizar. ¿Tienes los centros de tratamiento y la infraestructura para satisfacer las necesidades de los consumidores o no las tienes? Si no tienes los centros de tratamiento, ¿cómo vas a resolver cuando un chavo con baja percepción de riesgo consuma de marihuana se psicotice? ¿Tienes los especialistas? ¿Tienes los recursos del Estado? ¿Tienes los psiquiatras disponibles? Estaba viendo la otra vez la cifra de psiquiatras per cápita en población rural de México, bajísimo. Entonces, estamos teniendo un problema en nuestras manos que, ¿a dónde los canalizamos? Ahora, no estoy en contra de la legalización
Y aquí entraría ya en un dilema mucho más complejo de jóvenes que tienen educación, oportunidades, situaciones familiares saludables, no van a tener que tapar su dolor con la marihuana todo el tiempo. Aproximadamente del 100% de la población que prueba la marihuana, hay cifras que entre solo 7 a 9% desarrollan una dependencia, que es 1 de cada 10, es relativamente bajo. Pero repito la pregunta, ¿quiénes son los que forman parte del 7-9%? Gente con enfermedades psiquiátricas, gente con condiciones adversas, gente con bajas oportunidades, gente, etcétera, etcétera. Entonces, no es un dilema fácil de resolver. Yo no creo que sea un tema de otra vez, si legalizamos va a empeorar mucho, no lo sé. Tenemos países en donde no necesariamente, tenemos países en donde sí hay hospitalizaciones por un cuadro psicótico inducido. No sé muy bien hacia dónde vamos, pero lo que puedo decir es que si no tenemos una industria, una organización de tratamiento preestablecida para estos casos, vamos a tener muchos chavos que están consumiendo, que necesitan ayuda, pero no tenemos los remedios todavía para recibir el tratamiento de estas condiciones. Entonces son muchas implicaciones. Ojalá tuviera una respuesta sencilla, pero estoy como con el diablo y el angelito en mi mente debatiéndome todo el tiempo. Buenas tardes. Soy Berta Araceli, soy jueza también, ahorita incursionando también en tratamiento de adicciones en adolescentes. Mi pregunta es de cuál es la mejor forma. Bueno, hablábamos de que una persona que se ve en el área del consumo de algún tipo de droga, pues es precisamente por la problemática que ha tenido, los traumas que ha tenido. Y pues muchas veces estos derivan de la propia familia. Y la pregunta es precisamente cuál sería la intervención de la familia de manera idónea en un tratamiento con una persona con esta problemática. Muchas gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que sobre todo la sociedad mexicana, más que la sociedad estadounidense, el componente familiar es muy importante. Es muy curioso lo que sucede con las familias, porque algo que me ha pasado es que cuando hago con el trabajo familiar y además el paciente mejora, se sigue quejando la familia. Me dice la familia, oye, es que no puede ser, las cosas están muy mal. Y le digo, ¿por qué están muy mal? Me dicen, no, pues ya no está consumiendo. Y le digo, entonces, ¿por qué están muy mal? Me dicen, es que ya está cuestionándonos todo. Le digo, sí, porque ya está expresando sus emociones. Porque lo que genera a veces con las familias es que la adicción, el chavo o la chava que tiene la adicción es un síntoma de la familia. Y la familia está acostumbrada a tenerla en ese síntoma. Entonces lo que termina pasando es que cuando se absuelve la adicción y ya están diciendo sus ideas, expresándose y pidiendo libertades y etcétera, ahora ya ¿qué hago con él? Es como dicen algunos, ¿no? Estaba borracho, por ahí lo teníamos borracho cómodo. No daba lata, ahora ya cuestiona todo. Entonces sí, el abordaje familiar, ahora, a mí no me interesa culpar a nadie, simplemente los invito a ser muy genuinos y ser compasivos consigo mismos de cómo yo aporto al mantenimiento de la condición en mi chavo o en mi chava. No me interesa encontrar culpables, nada más es ver los patrones sistémicos que inducen al consumo. ¿Cómo le llamas la atención a tu hijo? No, exploto. Ah, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Que llegue a tiempo y necesitas explotar para eso. ¿Qué necesidades tiene? Que lave su ropa y necesitas pegarle para que entienda eso. O sea, cambiar los patrones relacionales de la familia sí es muy importante porque es modificar el medio ambiente. Si mantenemos los mismos patrones esperando diferentes resultados, no va a suceder. Entonces sí, es fundamental como parte del tratamiento incorporar a las familias, establecer reglas, límites, métodos de convivencia, qué sí se vale, qué no se vale. Y muchas veces es un ensayo y error porque los patrones familiares ya vienen muy repetidos, pero sí incorporar a la familia en orientaciones es fundamental, definitivamente, sobre todo con menores de edad. No sé si hay algo. Sí. A partir de ahora ya cuesta la respuesta. Nuevamente, con respecto a la legalización o continuar prohibiendo la marihuana en particular, ¿cree que en el momento que se apruebe el consumo o la posesión de
cierta cantidad de marihuana va a bajar el consumo, desde luego va a bajar el precio, y qué resultados han tenido en Estados Unidos, en los estados que han legalizado la marihuana, o en Europa, países como Holanda, en el cual es abiertamente, qué resultados han tenido. Vamos a aprender de otros países. A veces yo volteo la pregunta, ahora que es ilegal, ¿crees que es difícil para los adolescentes conseguir la marihuana? O sea, esa es una de las preguntas que yo volteo. Es ilegal hoy por hoy. Yo no veo en mis adolescentes pacientes, ninguno los veo con mucha dificultad para conseguir la marihuana. Ahora, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Sí hay incremento de cuadros psicóticos inducidos por la marihuana y hospitalizaciones. También hay algunos antecedentes de accidentes viales por el consumo de marihuana, pero tampoco se ha disparatado tanto el consumo. Ya se consumía la marihuana solo en el mercado negro. Entonces, de cierta forma, también hay beneficios de legalizar, en el sentido que vas a regular el producto, vas a regular la calidad del producto, vas a saber de dónde viene, etcétera. Ahora, sí y no también, porque ahora se ha regulado, ya que se ha legalizado y regulado la marihuana en Estados Unidos, el precio del mercado legal es mucho más alto que el del mercado ilegal. Entonces los adolescentes siguen consumiendo del mercado negro la marihuana. Entonces ojalá fuera un problema como de una sola dimensión, por eso todavía estoy un poco indefinido al respecto. Pero lo que sí considero es que si no tienes centros de tratamiento disponibles y nada más legalizas, te estás aventando un paquete pesado encima. Soy Mayra Uriarte, soy trabajadora social de CAPA. He notado algunas problemáticas. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, a lo mejor es muy insignificante mi pregunta, pero he visto ya varios pacientes menores de edad que los papás los llevan a CAPA obligatoriamente, y cuando entrevistas a los pacientes ellos te dicen, así literal, yo vengo porque mi papá me obliga, pero yo cumpliendo 18 años me voy a drogar todo lo que quiera. Lo he visto más en los casos de marihuana. Y hasta te dicen su vida, ¿no? Hay quien te dice que va a estudiar para abrir un laboratorio, ¿no? O quien te dice que va a terminar la carrera y va a comprarse un terreno y va a sembrar milpas de marihuana. ¿Qué hacemos? Y bueno, llegan, te lo dicen, te lo plantean de yo vengo y a los 18 voy a drogarme lo que quiero. Y son pacientes que ya no regresan. A algunos les he marcado y los papás te dicen, es que mi hijo ya no quiere ir, ya no va a ir. Ahí, yo veo que es una problemática muy fuerte. Ahí, ¿qué se puede hacer o cómo se podría abordar desde la primera parte que nos dicen esto los usuarios? Es muy curiosa la pregunta. Yo creo que la divido en dos partes. La primera es, hay veces que llega el chavo que consume marihuana casi diario y me doy cuenta cuando veo a la familia que el paciente identificado no es el chavo, es el papá. Es decir, a mí me gustaría conocer al papá de ese chavo, porque el chavo solo está representando un resentimiento, una rebeldía. ¿Ante qué se está rebelando? Y el padre muchas veces del adolescente es, ahí te lo deposito, ahí te encargo. ¿Y a mí qué me crees? O le voy a reformular el cerebro y te lo devuelvo como si fuera producto, mercancía nueva. No, no funciona así. Y con estos chavos es, en vez de pelearse con la resistencia, me alío a su resistencia. Es, oye, suena a que cuando me comentas eso, que estás enojado, estás frustrado. ¿Por qué no hablamos primero de tu frustración? ¿De qué estás tan frustrado? ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Te gusta llevarte con él? ¿Qué traes contra de él? ¿Tienes miedo, rencor? ¿Por qué no mientras platicamos de cómo te sientes? Es decir, si nos peleamos otra vez, ok, ahorita no estoy hablando de si vas a consumir más o si vas a hacer un laboratorio, una industria canábica, no sé, pero eso, ¿en qué nos ayudaría para platicar hoy? ¿Por qué sería eso relevante hoy? No, yo quiero hacer lo que me da la gana. ¿Y eso es ser independiente? ¿Te gustaría ser independiente o dependiente? Entonces, digo, son muchas estrategias que podemos utilizar, pero parte de aquí es, no me voy a enganchar con la resistencia del chavo. Y empiezo por otros caminos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta el fútbol?
¿A quién le vas? ¿A la América? Entonces no regreses, ¿no? No, pero ¿a qué equipo le vas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuándo fumas? ¿Para qué fumas? ¿No fumas a veces para quitarte la tensión? ¿Sientes mucha tensión en tu casa? ¿Fumas porque te frustra tu papá? ¿Qué te frustra de él? O sea, si ves cómo me empiezo a ir por otro lado y no por el lado que porque yo tengo una hermana con discapacidad que me encantaría que hubiera estado hoy, está en la Ciudad de México, pero mientras más me enterco en su irracionalidad, más se prende y más gana ella. A veces que hasta le digo, ¿sabes qué, Dania? Sigue gritando, yo creo que vas a resolver muchos problemas así. Y deja de gritar. Intervención paradójica, ¿no? Pero me voy por la tangente para motivarlos desde otro lugar. Fortalezco el vínculo y la alianza, y una vez que fortalezco eso ya puedo empezar a atacar por otro lado. Podemos dar igual 2 preguntas más y… Buenas noches, soy Juan Manuel Orozco Ponce, juez de control, responsable del Tribunal de Tratamiento de Adicciones en Chalco. En primer lugar, maestro David, lo quiero felicitar por sus palabras, me llevo algunas. Respecto del señalamiento que hace el maestro Cedillo, abstención o reducción de riesgos, pienso que no están peleados. Por lo siguiente, no hablamos de dicotomía en el tratamiento de adicciones, los tribunales no lo hablamos, por lo siguiente, porque primero recibimos una persona que ha cometido un delito y de los antecedentes de la investigación que tenemos nos dice que tiene problemas de farmacodependencia o de consumo de sustancias, y ahí es donde los detectamos como tribunales y los canalizamos a CAPA. Y los canalizamos a las áreas del Centro Penitenciario y de Reinserción Social para determinar si esa persona que ha cometido un delito es candidato o no a participar en nuestro Tribunal de Tratamiento de Adicciones. En primer lugar, esa persona tiene un problema legal, tiene una conducta antisocial y le tenemos que hacer frente como sociedad, si no, no tendría razón de ser el juez, no tendría razón de ser la autoridad. Tenemos una persona que tiene consumo de adicciones y la respuesta no solamente es la abstención. Cuando es atendido por trabajo social, cuando es atendido por el psicólogo, cuando es atendido por el defensor y cuando es atendido por el Ministerio Público, se están detectando cuáles son los factores que lo llevaron a involucrarse en un delito y que llega a un proceso penal. Entonces, bajo esa situación, nuestro Código Nacional, nuestro procedimiento nos permite dar una solución a esa persona. En el Estado de México hemos hecho ese compromiso. Resuelves tu problema y resuelves tu consumo. ¿Quieres participar? Sí. Entonces, nuestro Código Nacional nos permite no solamente vamos a tratar tu adicción, nos permite muchas condiciones. Someterte a un tratamiento, a supervisión, a adquirir un trabajo, a alejarte de las personas que te proveen, alejarte de las personas que te incitan a consumir. Todo eso, como integrantes del tratamiento de adicciones, se lo requerimos al sujeto. Y nuestro código nos establece que si al final del tratamiento no lograste la abstención, el premio, si no le revocaste la suspensión, es que tienes que terminar el procedimiento. Entonces, por eso es que llego a la conclusión de que no está peleado a abstención con reducción de riesgos. Y hemos detectado que la persona no solamente tiene el problema legal y tiene el problema de consumo. La mayoría tiene familias incompletas, familias disfuncionales, desempleado, no tiene estudios, no tiene de qué vivir. Y nosotros lo detectamos. Y en nuestro tratamiento le exigimos que haga frente a esas realidades. Porque cuando termine su procedimiento tiene que valerse por sí mismo. Hablábamos de reinserción y la reinserción tiene esa finalidad. Yo como juez de control estoy hablando hasta la etapa intermedia. Hay compañeros jueces que son de ejecución. Y ellos también hablamos de un plan individualizado. Y tenemos que hacerlo individualizado porque efectivamente, como usted dijo, no podemos darle el mismo tratamiento a todos porque cada uno es diferente.
y cada uno presenta una problemática diferente y reacciona diferente al tratamiento. Entonces, bajo esas tesituras, es lo que nos ha permitido ver día con día nuestro tratamiento de adicciones y somos conscientes de esas realidades. Y necesitamos muchos recursos. Y bueno, esta es una herramienta más que me llevo, reducción de riesgos, y lo manejaba, pero no sabía que tenía ese concepto. Gracias. Muchísimas gracias, muy acertados los comentarios, y le agradezco que sí pueda haber una visión más holística de los que cometen los crímenes, incluso complementar que estas personas que cometen delitos muchas veces es independiente de la sustancia, no necesariamente fue la sustancia la que ameritó a una incidencia de un delito. La sustancia es un problema más del cuadro del paciente, más no siempre es la que incidió en el hecho del delito. Muchas gracias por ese comentario. Ay, yo ya quiero unos tacos, ustedes no. Bueno, pues agradecerle al doctor David, al maestro David Romanovsky Feiner. Un aplauso, por favor. Y en representación de nuestro señor presidente, el maestro Edgar Garay Vilchis hará entrega de un reconocimiento al maestro, por favor. Pues maestro David Romanovsky, es un honor haber escuchado su brillante exposición, y a nombre de el magistrado, el doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, le hacemos llegar esta constancia por su participación como ponente en la capacitación, reducción de daños y máximo beneficio en el consumo problemático de drogas legales e ilegales, llevado a cabo en esta aula magna Gustavo Barrera Graf de la Escuela Judicial del Estado de México el día de hoy, 4 de marzo del año 2020. Felicidades. Pensé que justo, creo que yo les quiero reconocer que además el apellido lo escribieron bien, entonces ni siquiera hubo reducción de daños en la escritura del apellido. En el diploma de verdad siempre lo tienen mal escrito, pero está bien escrito, así que también gracias. Muchas gracias. Les hacemos saber que el maestro nos dejó su presentación. Vamos a buscar que en la escuela judicial la puedan conservar para que cuando vengan ustedes aquí o se las hagamos llegar a los representantes de las instituciones y puedan contar con ella. Les pedimos también finalmente que revisen las listas de asistencia, porque se expedirá una constancia para ustedes, y hemos tenido por ahí problemas de que luego nos las regresan 2 o 3 porque no están muy bien los nombres. Agradecemos su presencia, que tengan un buen regreso y nos vemos a la próxima. Hasta la Poder Judicial Mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto soy de su cimiento.